los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en especial a los miembros de la Iglesia del Oeste, Barquisimeto, Estado Lara. Para nosotros, realmente en este tiempo, poder conectarnos a través de las redes sociales es una alegría, es un privilegio. Realmente no hay fronteras para que continuemos esparciendo la palabra de Dios, para que continuemos conectados, nutriéndonos mutuamente, de manera tal de que mientras aguardamos la bendita esperanza de la segunda venida de Jesús, podamos estar preparándonos, edificándonos espiritualmente. Me alienta mucho las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 29, el versículo 11, cuando el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? La vida eterna con Jesús. Así que, mis hermanos, aliéntense, anímense, levantaos y erguíos, porque nuestro Redentor está cerca. Queremos darle la bienvenida a la programación de este viernes por la noche y que la bendición del sábado sea con cada uno de ustedes, con sus familiares, y que la presencia del Señor Jesús pueda reinar en nuestros hogares. Sean todos bienvenidos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor. Cuando ve que obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús está.
su lado el camino andaré, lo que él diga haré, donde él quiera iré, sin temor obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, una vez más porque nos da este privilegio de estar en comunión contigo. Gracias por la vida y la salud. Gracias por todas las cosas buenas que nos das, Señor, en este momento. Pedimos por todos los hermanos adventistas en todas partes del mundo. Bendíceles grandemente. Guarda a cada uno de ellos, las familias representadas en las iglesias. Y permite, Señor, que tus santos ángeles nos acompañen en este momento de crisis. Que seas tú quien envíe ángeles para que nos acompañen en todo momento y en todo lugar. Quédate con nosotros, quédate con la iglesia, quédate con las familias, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo se halla hoy sumido en un terrible miedo. Estamos en una situación de crisis a nivel mundial, pero tú y yo, los hijos de Dios, no tenemos nada de qué temer. Tenemos a un Dios poderoso en los cielos que está allí para socorrernos. Y es normal si tienes miedo, pero solamente ora. El Señor está allí presto su oído a oír tu oración y a enviar ángeles para ayudarte. Él no te va a desamparar. Así que solamente ora, pero con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No tengas temor. El Señor Dios Todopoderoso está a tu lado
y te agarra de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que ora con fe que el Señor está contigo. Para la honra y gloria de Dios. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección,
Muy buenas noches, apreciados hermanos de la Iglesia del Oeste. Es una alegría el poder comunicarme con ustedes y compartir este mensaje de la palabra del Señor para que nos preparemos para el reino que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy voy a compartir el mensaje, el plan de Dios para la raza humana. Y es interesante que en el cielo, en el libro de Job, encontramos la realización de 2 concilios celestiales. Y en esos concilios se presentó nada más y nada menos que Satanás. Porque la pregunta es por qué Satanás estaba como representante de la tierra en este concilio celestial. Satanás estaba entre los representantes, entre los hijos de Dios, de todo el universo, de los otros mundos creados. En Job capítulo 1, versículo 6 y Job capítulo 2 y versículo 1, encontramos allí esas 2 declaraciones interesantes. Ahora, ¿por qué Satanás pertenecía a este grupo selecto? Bueno, la respuesta la encontramos en Lucas capítulo 4, los versículos 5 y 6, donde se registra que Jesús fue tentado por Satanás. La Escritura dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Qué interesante, ¿no? Satanás se creía el príncipe, el gobernante de este mundo, porque usurpó, en otras palabras, hurtó el trono y el territorio que Dios le había dado a Adán y a Eva. Esa es la realidad. Por eso el Señor Jesús se refirió a Satanás como el gobernante de este mundo. El Señor Jesús se refirió así a Satanás. En Juan 12:31 encontramos esa declaración que dijo el Señor Jesucristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús se refirió a Satanás como el príncipe, como el gobernante de este mundo. Porque nuestros primeros padres fallaron, porque nuestros primeros padres desobedecieron la voz de Dios. Y por supuesto, al obedecer al enemigo de Dios, se convirtieron en su siervo, pues somos siervos de aquel a quien nosotros escogemos obedecer, como dijo el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 6 y el versículo 16. Ahora, ¿por qué colocó Dios a Adán originalmente sobre el trono para ser el representante de este planeta ante el concilio celestial? ¿Por qué Dios colocó a Adán para que fuera el representante en los concilios del cielo, cuando se reunieran todos los representantes de los demás mundos? ¿Por qué escogió y eligió a Adán? ¿Por qué no fue colocado uno de los ángeles poderosos, fuertes, como ocurrió con los otros mundos del universo? Los otros mundos del universo tenían un ángel poderoso que era su representante, que se presentaban allí ante este concilio celestial. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era el plan de Dios para la raza humana? ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? El plan de Dios para la raza humana era diferente al plan que Dios tenía para los otros mundos del universo. Era diferente. Dios tenía un plan diferente. Mientras que los otros mundos tenían un ángel fuerte, un ángel poderoso, que los representaba ante el concilio celestial,
Dios colocó a Adán para que gobernara allí. Dios colocó a Adán. Y Elena de White explica que los seres humanos estaban en una categoría diferente y tenían un propósito especial. El hombre fue creado diferente a los ángeles. Nuestros primeros padres no fueron creados como ángeles. Como dijo David en el Salmo 8, nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. No fuimos creados en la categoría de ángeles. Dice ella en la Review and Herald de febrero 11 de 1902, hace 118 años atrás, la hermana White dejó esta declaración. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y el hombre. Todos los representantes de los demás mundos estaban interesados, querían saber. Profunda, dice, estaban interesados de manera profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Es interesante como el hermano White lo dice. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta, diferente a los ángeles que Dios había creado. Fueron hechos a imagen de Dios. Como dice Génesis 1:27, fuimos creados a imagen y la semejanza de Dios. Y era el propósito del Creador que poblaran la tierra. Habían de vivir en íntima comunión con el cielo, recibiendo poder de la fuente de todo poder. Sostenidos por Dios, habían de vivir vidas libres de pecado. Era el desafío para los seres humanos, era el desafío para Adán y Eva, nuestros primeros padres, vivir libres del pecado. Dios creó a Adán y a Eva, como dije, un poco menor que los ángeles, como dice Salmos 8, 3 al 5, pero le puso una prueba. Dios colocó en el centro del jardín del Edén, del huerto del Edén, allí en Génesis 2:9, puso en el centro el árbol de la ciencia del bien y del mal y también el árbol de la vida. Estaban los dos, los colocó allí en el centro del huerto del Edén. Y nuestros primeros padres tenían que pasar la prueba. Tanto ellos como nosotros los descendientes de ellos. Porque aquí viene lo interesante del por qué Dios creó la raza humana, del por qué Dios nos creó a nosotros, los hombres. Porque ellos llenarían las vacantes que habían dejado Lucifer y sus ángeles cuando se rebelaron contra Dios en el cielo. ¡Qué bárbaro! Los seres humanos llegaríamos a llenar las vacantes que Lucifer y sus ángeles habían dejado en el cielo. Hermanos, qué tremendo desafío teníamos. Dios nos creó para que a medida que fuéramos creciendo y venciendo, Adán y Eva se mantenían perfectos, no comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era la prueba que Dios les había colocado. No especifica qué tiempo llevarían para poder ser constituidos ángeles, no dice exactamente, pero ellos debían pasar la prueba. Hay una cita de la hermana White, donde ella afirma con absoluta claridad que las vacantes que dejaran Lucifer y sus ángeles en el cielo serían llenados por los redimidos del Señor. Esa está en la maravillosa gracia de Dios en este devocional, en la página 334 del libro, y en el libro en el internet está en la página 357. Y dice lo siguiente: Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de haber pasado la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Y la familia celestial son los ángeles.
Por eso dice ella, para que después de haber pasado la prueba, nuestros primeros padres tenían que pasar la prueba. Porque si no pasaban la prueba ya hubo una rebelión en el cielo. Por eso los ángeles vinieron a decirle a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, que había habido una revuelta en el cielo y que Lucifer había pecado. A ellos se les informó de la caída de Lucifer. Estaban advertidos. Y Dios les dijo a ellos que no se acercaran al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero se separaron. Y ya sabemos lo que pasó. Por eso ahí dice ella que Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de haber pasado la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Y era el propósito de Dios, repoblar el cielo con la familia humana. Es interesante, ¿no? Dios iba a repoblar el cielo con la familia humana. Si se manifestaban obedientes a cada palabra suya. Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente, como los ángeles leales, o si sería desobediente. Así que, mis hermanos, qué interesante, ¿no? Que Dios puso una prueba para ver la fidelidad del hombre hacia Él y hacia su palabra, hacia su ley. Lamentablemente, el hombre no pasó la prueba. Pero el Señor siguió con sus planes, como vamos a ver dentro de un momento. En la historia de la redención, en la página 19, encontramos otra cita que nos habla de la prueba, ¿no? Del sometimiento de la prueba a la que Dios sometió a nuestros primeros padres. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba, para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. No sabemos, como dije anteriormente, qué tiempo llevaría el sometimiento de la prueba para que el hombre pudiera estar fuera de peligro. Como dice ella, lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes de que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. La Biblia no lo dice, la hermana Joy tampoco, el tiempo. Nosotros, hermanos, también estamos experimentando, hemos sido sometidos a la prueba de obedecer la ley de Dios. Nos ha llevado ya casi 6.000 años y muchos de nosotros todavía no hemos podido alcanzar la victoria sobre el pecado, y Dios está esperando que nosotros podamos alcanzar la victoria y reflejar su imagen, porque ese es el propósito de Dios. Fuimos creados a su imagen y debemos reflejar su imagen. El Señor está esperando ese momento tan maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Sigue ella diciendo aquí, si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. No era que si pasaba la prueba era inmediatamente, llevaría un tiempo para llegar a ser igual a los ángeles. Con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios para conversar con ellos y estos con él. Es decir, Dios hablaría nuevamente con el hombre. Y el hombre con nuestro Padre Celestial. Cuando fuimos creados, Dios tenía la responsabilidad de ir a hablar con ellos, de conversar con ellos, y ellos tenían el privilegio de hablar con Dios. Pero cuando hubo el pecado, hubo esa ruptura. Y esa ruptura, esa separación, volverá nuevamente a restituirse. El hombre
El hombre glorificado tendrá el privilegio de hablar con Dios. El hombre redimido tendrá el privilegio de hablar nuevamente con Dios cara a cara. Qué maravilloso. Cambió el plan de Dios después de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. ¿Cambió el plan de Dios? En absoluto. El plan de Dios nunca cambió. En Profetas y Reyes, en la página 432, en el capítulo 47, Josué y el ángel, el hermano White dijo: Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Es interesante, mis amigos, que el enemigo lleva un registro también exacto de nuestros pecados. Conoce exactamente todas y cada una de nuestras debilidades. Sabe dónde tentarnos. Sabe dónde ponernos la trampa. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Y nosotros, hermanos, debemos estar muy claros con relación a esto. Voy a repetir, Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara, ¿cuáles son sus acusaciones? Declara, dice el hermano White, que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Y hace una pregunta el diablo que el hermano White escribió aquí en este libro que me llamó poderosamente la atención. Son estos, dice Satanás, son estos, hablando de los seres humanos, pecadores, son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se vinieron conmigo, que se unieron a mí. Hermanos, tremenda declaración, tremenda pregunta la que el hermano White registró. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Satanás o Lucifer fue echado del cielo, se rebeló contra Dios, se rebeló contra la ley de Dios. Y por eso él dice, los seres humanos también se rebelaron contra tu ley. Los seres humanos no te obedecen, los seres humanos no te aman, no son fieles a ti. Hacen esto, aquello y lo otro, y bueno, un sinfín de cosas que él tiene registradas de cada uno de nosotros. ¿Por qué ellos son merecedores? ¿Por qué ellos van a reemplazarnos a los ángeles y a mí, que caímos? Ellos merecen ser destruidos, ¿sí? Merecen ser destruidos. Hermanos, tremendo. El plan de Dios no ha cambiado para nosotros. El plan de Dios no ha cambiado. En el devocional Reflejemos a Jesús, en la página 339 del libro y en la 350 en el internet, dice la señora Juan: quienes caminan como Cristo caminó, y son pacientes, amables, bondadosos y humildes y mansos de corazón, quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas, los que se preocupan por las almas como Él se preocupó, estos entrarán en el gozo de su Señor. Estos son los que junto a Cristo verán las aflicciones de su alma y serán satisfechos. Finalmente, el cielo triunfará, pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles en el cielo serán ocupadas por los redimidos del Señor. Hermanos, qué tremenda declaración también del hermano White en este libro. Maranatha, el Señor viene. Nosotros los seres humanos tendremos el privilegio de llenar las vacantes de Lucifer y de sus ángeles que cayeron, que se rebelaron contra Dios. Mis hermanos, qué maravilloso es que nosotros tendremos ese privilegio. Tendremos el privilegio de conversar el Señor Jesús
en una ocasión conversó con un grupo de saduceos que no creían en la resurrección, no creían. Y entonces uno de ellos le planteó una historia a Jesús de un hombre que se casó con una mujer, pero murió. Era el mayor de una familia de 7 hijos. Allí en San Lucas capítulo 20 encontramos esta historia. Y entonces uno de los saduceos le dijo, bueno, el hombre murió y la esposa quedó sola, y no tenía hijos, y el segundo la tomó y también murió y no le dejó hijos, y el tercero también la tomó y murió y no le dejó hijos, y así los 7, y después la mujer murió. Y entonces el saduceo le dijo, en la resurrección, ¿con quién se casará? ¿O quién será el esposo de esta mujer? Y aquí tenemos una respuesta interesante, ¿no?, de Jesús, en los versículos 34 y 36 de este capítulo, Lucas capítulo 20. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Hermanos, tremenda declaración la del Señor Jesús, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no creemos, o a veces leemos y no entendemos lo que estamos leyendo, pero la declaración de Jesús es muy contundente, muy contundente. En esta declaración o en estos textos encontramos 4 puntos muy importantes que debemos tener en cuenta. Número 1, el matrimonio es algo que Dios estableció para este siglo con un propósito especial. Le dijo a Adán y a Eva, multiplicaos, fructificaos y multiplicaos, porque había un propósito. Nosotros íbamos a llenar las vacantes de Lucifer y sus ángeles en el cielo. Número 2, no habrá más matrimonio en el siglo venidero, pues el propósito del matrimonio se había o se habrá cumplido. El propósito del matrimonio. Los ángeles no se casan y los ángeles no tienen sexo. Así que el plan de Dios se cumplió en la raza humana al multiplicarse, al fructificar, al poblar esta tierra. No sabemos cuántos serán los salvados, porque fueron miles. En Apocalipsis 12, Lucifer se trajo la tercera parte de los ángeles, pero son millones de ángeles. No sabemos exactamente cuánto era esa tercera parte, no está registrado ese número. Pero nosotros tampoco podemos saber. Desde Adán hasta nuestros tiempos, los que han muerto en Cristo Jesús y esperando esa maravillosa promesa, ¿cuántos son? La repoblación del cielo. ¿Está bien? Pero el propósito de Dios al crearnos se cumplió. En tercer lugar, en el mundo venidero, los redimidos serán iguales a los ángeles. Seremos iguales a los ángeles. Por eso no habrá más matrimonio. Y así como a los ángeles, a los redimidos, se les llamará hijos de Dios. Así se les llaman a los ángeles, hijos de Dios. En Maranatha, el Señor viene. En la página 367, en el libro, y 380 en el internet, dice lo siguiente: hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. No hay declaración, es decir, no se dice, los profetas no dicen que habrá nacimientos allá y casamientos en el cielo. No hay. Y el Señor Jesús fue exactamente quien dijo que tampoco habrá eso. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre
la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva, dice el hermano Juan. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Llegaremos a ser como ángeles, los que seremos redimidos, los que estaremos vivos o los que hayan muerto. Cuando Cristo venga, tendrán ese gozo y ese privilegio al ir al cielo de llegar a constituirse en los ángeles, quienes repoblarán esa parte que dejaron los que se rebelaron contra el Padre y contra Cristo allá en el cielo. Tendremos ese privilegio. Yo espero, y por la gracia de Dios, si muero, tener esa esperanza, y si estoy vivo y el Señor viene, tener esa esperanza de formar parte de los ángeles y de los redimidos. El desafío de Dios, mis hermanos, para nosotros, al igual que para Cristo, fue vivir una vida sin pecado. Si nosotros queremos tener el privilegio de repoblar el cielo, tenemos hoy que vivir una vida sin pecado. Ese es el desafío. Jesús la vivió, Jesús vivió en esta tierra y alcanzó la victoria sobre el pecado. Muchos de nosotros decimos que no podemos, y esa es la trampa del enemigo. Tú no puedes. Pero sí podemos, porque Cristo como ser humano, como hombre, venció, para que nosotros podamos llegar a ser también vencedores. Jesús debía vivir una vida perfecta que la ley nos exige. La ley, hermanos, nos exige vivir una vida perfecta. Así el Señor Jesús vivió una vida perfecta en esta tierra. La misión de Satanás era la de impedir que Jesús viviera una vida perfecta y se ofreciera como sacrificio por el pecado, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Mis apreciados hermanos de la Iglesia del Oeste, quiero concluir en esta noche diciendo lo siguiente. Dios creó una clase de seres nueva y distinta con un propósito especial. Los seres humanos fuimos creados con un propósito especial. Recrear el cielo y llegar a ser igual a los ángeles. Esa clase de seres tenía la capacidad de procrear y así fue. Y seríamos iguales a los ángeles. Ese es el plan de Dios. Los seres humanos que fueron creados llegaran a ser iguales a los ángeles y llenarían las vacantes que dejaran Satanás y sus ángeles cuando fueron expulsados del cielo. Hermanos, tenemos un gran desafío. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, los versículos 4 y 5 dice: pues tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y el versículo 21 dice: al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la meta y ese es el desafío: alcanzar la victoria sobre el pecado, recibir las vestiduras blancas, recibir la corona de la vida y sentarnos con el Señor en su trono y tener el privilegio de vivir por la eternidad. Que el Espíritu Santo nos ayude a alcanzar la perfección de nuestro carácter. Que el Espíritu Santo nos ayude a alcanzar la victoria sobre el pecado. Dios siga guiándonos, Dios nos siga bendiciendo y cada día, hermanos, aferrémonos por la fe a la promesa del Señor y cada día seamos más fieles a Dios. Muchas bendiciones.
una feliz noche. Vamos a orar. Padre amante, gracias Señor por el gozo y el privilegio que nos ha dado de llegar a repoblar el cielo por las vacantes que dejaron Lucifer y sus ángeles al ser expulsados por haberse rebelado contra Dios y contra su ley. Que por su gracia nosotros podamos imitar a Cristo Jesús, como dijo el apóstol San Pablo, sed imitadores de Cristo, que podamos, Señor, alcanzar la victoria sobre el pecado, que podamos llegar a alcanzar la perfección de nuestro carácter y que podamos reflejar su imagen, porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Denos una noche feliz, denos la paz, denos su presencia, su compañía y provea siempre para nosotros. Se lo agradecemos en Jesús. Amén. Dios les bendiga. Una feliz noche.